Hola de nuevo. Por aquí estoy dispuesta a retomar estas reflexiones, estas hojas de ruta, por si os pueden resultar de utilidad en vuestro camino de emprendimiento. Espero que lo más consciente posible. Y antes de comenzar con lo que son los contenidos de hoy, lo que sí me gustaría es disculparme con vosotros por el periodo de tiempo que ha transcurrido desde la reflexión anterior hasta la de hoy. Sinceramente me está costando un pelín de esfuerzo encontrar los huecos para poder sentarme aquí a grabar, editar y todas esas cosas que hay que hacer con los contenidos de divulgación que uno quiere compartir, porque últimamente tengo la agenda un pelín complicada, pero como el proyecto del Instituto de Emprendimiento Consciente es algo que he acometido con muchísima ilusión, pues aquí estoy de nuevo con muchísimas ganas y ya comprometiéndome a eso, ¿no? a intentar encontrar esos espacios con más frecuencia para que, si os resulta esta información de utilidad, pues podáis ir reflexionando sobre ella, ¿no? Así que dicho esto, voy a empezar con la reflexión de hoy. Si lo recordáis, la anterior, cuando yo os lanzaba las preguntas de dónde había venido vuestra idea de negocio y sobre todo cuál era el propósito con el cual queríais empezar a acometer vuestra idea para llevarla a cabo, os hablé de la importancia que tenía hacerse estas preguntas, sobre todo de cara a poder establecer qué información es la que contenía nuestro marco de creencias, para poder así revisarla y, si veíamos que había información en dicho marco que nos limitara o nos empequeñeciera, pues poder deshacernos de ellas a tiempo y de no ser así, pues seguir con el punto siguiente, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de esto, de lo que es un marco de creencias y de por qué es tan importante revisarlo y dónde tenemos que poner la luz o el foco de atención o esa conciencia de la que os vengo hablando desde el principio para darnos cuenta de si esa información nos beneficia o no. Si lo recordáis, también os dije que como cualquier proyecto que quisiéramos acometer empezaba en nuestra mente, porque cualquier cosa que se plasmara en el plano físico inevitablemente primero debería de ser imaginado, la imaginación está en nuestra mente. Hoy me gustaría ampliaros un poquito esta idea para que os deis cuenta de que no solamente es la mente la que proyecta la realidad, si nos quedamos con esta idea y la damos por veraz. Para hablar de creencias, como es el caso, como el que vamos a hacer hoy, tenemos que tener en cuenta que desde lo que es esa imaginación, donde empieza mi idea, y esa realidad física, donde yo ya veo plasmada esa idea en lo que es en el mundo físico, desde mi mente hasta esa plasmación física, hay también otros eslabones en la cadena que no podemos olvidar. Estaría mi mente, estarían también implicados mis emociones, ¿vale? Y después de mis emociones estarían implicadas también mis acciones. Es una especie de triada que, si va en coherencia estos tres eslabones entre sí, es muy fácil que del punto, vamos a decir, A al punto B lleguemos sin ningún sobresalto, pero si nos olvidamos de que esos eslabones están por ahí en medio, los desatendemos y sobre todo no ponemos luz sobre ellos, cometamos algún error de base y perdamos pista por el camino, ¿vale? Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque a la hora de abordar lo que es un marco de creencias, que no es más que la información que hemos albergado a lo largo de nuestra experiencia vital en nuestra psique, en nuestra mente, y que damos además por válida sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de revisión y demás, va a ocurrir que de esas ideas que yo tenga en mi mente, esos pensamientos, ya me da igual que sean limitantes o no,
se van a producir en mí, por aquello de la interconexión en estos eslabones de la cadena, una serie de emociones. Y a raíz de las emociones que yo sienta, me sienta bien o me sienta mal, las acciones, es decir, la forma en la que yo voy a actuar en el mundo, podrá ser de una manera o de otra, es decir, tendrá una polaridad positiva o una polaridad negativa. Me explico mejor. Si yo, por ejemplo, pienso que soy capaz de acometer mi proyecto hasta el final y alcanzar el éxito con él, a nivel de emociones me voy a sentir muy, pero que muy bien. Es decir, voy a estar motivada, voy a estar llena de energía, no me va a importar afrontar los problemas, y cuando tenga que acometer alguna acción para que esa primera idea en el punto A llegue hasta el punto B convertida en realidad, por ejemplo, salir a buscar clientes, hacer una exposición de mi trabajo, hacer una comunicación, o como estoy haciendo por ejemplo ahora, grabar un vídeo para las redes y divulgarlos, no voy a tener ningún problema en hacerlo y encarar esa acción, porque voy a ir con la energía de ser capaz de hacerlo y le voy a encontrar el sentido a hacerlo. Pero si yo, por ejemplo, en ese punto A estoy pensando que quiero acometer mi idea, pero en mi marco de creencias tengo muchas limitaciones porque pienso que quizá no sea un buen comunicador, o mi imagen no sea la más correcta para mostrarme, por ejemplo, en las redes, o que quizá no tenga los recursos suficientes, vamos a decir, a nivel económico, para poder empezar a ponerla en marcha. ¿Cómo creéis que serán mis emociones? ¿Cómo creéis que me sentiré a nivel interno? Posiblemente me sentiré mal, porque empezará a venir el miedo, a venir la duda, y de la mano del miedo y la duda van a empezar a venirme los bloqueos. Y el día que, como en el ejemplo anterior, tenga que salir, por ejemplo, a buscar esos clientes o grabar un vídeo divulgativo como este, pues posiblemente no tendré ganas, no seré capaz de salir a la calle, no sabré qué decirle al cliente, o ni siquiera sabré qué decir en el vídeo si lo estoy grabando, porque de lo mal que me voy a sentir, casi que voy a buscar la manera de evitar ponerme en esa situación. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que ya no solamente vamos a revisar cuáles son nuestros pensamientos, sino la emoción que deviene de haberse activado el pensamiento que tenemos en la mente, porque de la emoción y el pensamiento van a venir las consecuentes acciones o inacciones a la hora de yo moverme en el mundo, a la hora de yo tener que emprender. Os lo digo esto de una forma muy básica, parece de verdad muy baladí, pero si os tomáis un minutito en reflexionar lo que os estoy diciendo y analizaros de cómo actuáis, veréis que muchísimas más veces de las que podemos llegar a imaginar, el no contemplar esto, el que esta cadena se activa de esta manera a mi contra o a mi favor, pues me puede condicionar y me puede bloquear a la hora de yo llevar a cabo, por ejemplo, el plan de acción que yo posteriormente haya desarrollado. ¿Ok? Bueno, pues hecha esta advertencia para que podáis seguir revisando el contenido de vuestra mente, ¿vale? Deciros que el marco de creencias de cualquiera de nosotros no tiene por qué contener el mismo volumen o nivel de información. Sí habrá una serie de patrones que serán, vamos a decir, globales y devenidos del marco social o cultural en el cual hemos sido educados. Y ahora os voy a hacer además unas cuantas referencias sobre esa mentalidad, vamos a decir, global. Pero también muchas de nuestras creencias tienen muchísimo que ver con la interpretación o la percepción que hagamos de las cosas que nos ocurren a nivel de experiencia vital y de las experiencias o el significado del cual dotemos a las experiencias de nuestra vida cotidiana. Me vuelvo a explicar mejor, ¿vale? En mi caso concreto os expliqué en el vídeo anterior que yo decidí emprender porque, habiendo ocupado puestos ejecutivos en grandes empresas, mi experiencia vivida me había hecho interiorizar como información en mi mente que yo era capaz de acometer cualquier proyecto desde cero y llevarlo al éxito.
Entonces, claro, al haber alcanzado ese éxito y tener esa información o esa programación en mi mente, yo me sentía muy bien, me sentía muy capacitada, con muchas ganas de comenzar algo nuevo, no tenía problemas en eso, en salir al mundo a buscar clientes, en poner en marcha el diseño y la organización y la escritura, porque ya os digo, la información de referencia que yo tenía es que era capaz de hacerlo, porque la experiencia vivida me había demostrado que eso era así. Pero imaginaros que no hubiera ocurrido esto, que por ejemplo yo viniera de una empresa en la que bueno, pues me sintiera mal, me hubieran tenido al margen, no hubiera conseguido nunca los objetivos, me sentiría fatal y desde luego posiblemente después de esa información interiorizada, vamos, yo creo que con un 90% de posibilidades no me hubiera atrevido en la vida a dar ese salto al emprendimiento, ¿no? Entonces, al margen de que esto de las experiencias nos van a condicionar, y eso solamente lo sabe cada cual, la experiencia que ha interiorizado y el sentido con el cual ha dotado a esa experiencia en su vida, lo que sí podemos hacer para analizar el marco de creencias global es poner atención a estos 4 pilares que sostienen el paradigma de la información que a nivel global está grabada en todos, vamos a decir, nuestros cerebros, ¿no? Ahí como que estamos todos de serie, ¿no? Por la época en la que estamos siendo educados, ¿no? Estos 4 pilares son muy sencillos y además veréis la lógica que tiene. El primer pilar sería la información que nos llega a través del sistema científico, ¿no? De lo que es la ciencia. La ciencia, por así decirlo, sería como la guardiana del conocimiento. Es la que me va a condicionar o la que me va a decir lo que yo puedo saber o lo que yo no puedo saber. Porque si os fijáis, muchas veces la ciencia lo que no estudia no lo da como válido, y el que no lo haya estudiado, no lo haya comprobado, yo perdóname que lo diga, yo al menos pienso así, no quiere decir que no exista o que no sea real. Es que simplemente con tu tecnología, donde tú has puesto el foco de atención y donde tú has puesto el interés o el estudio que has llevado a cabo, no has podido demostrarlo o ni tan siquiera te hayas parado a demostrarlo. Es decir, la ciencia es muy útil, pero es una cajita que todo lo que no esté dentro de ella, desde mi marco de creencias, es muy limitante. Entonces, ojo a la hora de emprender, porque si yo me creo a pie juntillas lo que la cajita desde dentro de la ciencia me dice, ya me estoy limitando. El siguiente pilar sobre el que se sostiene el paradigma actual es el económico. Podría decirse que es el guardián que me dice a nivel inconsciente, porque casi siempre estas creencias globales no las hemos revisado y por eso son inconscientes, me van a decir lo que yo puedo tener o no puedo tener. Quizá es la información que más nos baja si hablamos en términos de energía. Los que me conocéis en el crecimiento interior sabéis que yo soy un pelín cuántica para todas estas cosas. Es el pilar que me baja más a la densidad de la materia. Y en el camino del emprendimiento es también uno de los más limitantes. Porque si yo, por ejemplo, quiero acometer un proyecto y no tengo la inversión económica, el dinero que yo creo o me cuenta la economía que necesito para emprender, difícilmente podré llevar a cabo esa idea. Pero si abro mi mente y no me dejo condicionar por ese sistema económico, por cómo está ahora mismo la economía en el mercado y por cuáles son todas las limitaciones que estamos viviendo, a lo mejor puede ser que encuentren nuevas ideas para encontrar esas fuentes de financiación que no sean tan tradicionales y que no estén salpicadas de todos esos problemas que, si nos vamos al paradigma tradicional, pues evidentemente nos encontraremos, ¿no? El tercer pilar sobre el cual se sostiene el paradigma actual, el imperante, no es otro que la política. La política, lo que si fuera una guardiana, en este caso como las dos anteriores, me va a marcar las normas. ¿Dónde están los límites de lo que yo
puedo o no puedo hacer como persona. Como sociedad es muy lícito y más, yo creo que hasta necesario que exista un sistema que nos marque un poco las reglas de convivencia, pero ojo a la hora de emprender, porque esto de la norma, la política, el poder, nos puede condicionar mucho y sobre todo limitar. Os pongo también un ejemplo. Mirad, yo hace muchísimos años yo vivía en Andalucía, que es donde actualmente resido todavía. Yo quería formarme, valga la redundancia, como formadora de formadores. Lo que ocurría en aquel momento, estoy hablando ya hace por lo menos 25 o casi 30 años de esto, lo que ocurría es que la comunidad autónoma en la que yo estaba no podíamos acceder, las personas interesadas en ese conocimiento, a los cursos de formación para acreditarnos como ese tipo de profesionales, ¿no? Entonces, claro, yo tenía dos opciones. La norma en Andalucía me decía que no podía estudiarlo, no podía acceder a esa formación. Pero yo tenía, como os digo, dos opciones. Es decir, bueno, como vivo aquí y mi comunidad autónoma no me ofrece esta formación cualificada, pues dejo al lado ese proyecto o ese sueño, o indago a ver si más allá de mi comunidad autónoma, ya que es una parte de un sistema mayor, que es formar parte de una nación, hay alguna otra comunidad donde yo pueda encontrar esa formación que yo estoy demandando. Y efectivamente, al yo mirar, fue así. Me encontré concretamente en la Comunidad Gallega, una entidad que sí formaba a nivel nacional a todas las personas que estuviésemos interesadas en adquirir esa formación, ¿no? O esa capacitación. Y eso sí, me tuve que trasladar de una comunidad autónoma a otra, pero simplemente moviéndome sí pude alcanzar mi sueño. La anécdota es la que os digo, me podía haber quedado limitada por la normativa de donde yo residía, o ampliar mi mente y moverme y salir a otro círculo más grande para encontrar aquello que yo buscaba. Y el último pilar sobre el cual se sostiene en este caso el paradigma actual no es otro que el de la religión. La religión, de lo que va a ser guardiana, es de una cosa que también es muy importante y también muy necesaria en los negocios, que no es otra cosa que la moralidad o la ética. Es la que me va a decir hasta dónde de verdad puedo yo llegar con las acciones que yo emprenda o no. En los negocios no hace falta que yo os diga que esto es más que necesario, y sobre todo si estamos trabajando a nivel consciente, que es como se pretende. Pero también hay que revisar ese pilar, porque habrá veces que a nivel global me digan, mira, esto no es ético, pero si ponemos un poquito más de luz, quizá solamente sea una idea del pasado, y sí sea algo lícito y moral el ver el enfoque desde otro planteamiento, a lo mejor menos tradicional, ¿vale? De todas maneras, para que tengáis más información sobre todo esto de los paradigmas y demás, luego en la cajita os voy a poner un par de enlaces de dos conferencias que he dado recientemente sobre el cambio de creencias en concreto, y sobre todas estas cuestiones de cómo funcionan nuestros paradigmas a nivel mental y demás, por si con más amplitud queréis abordar el tema, ¿no? Y por último, para no hacer el vídeo muy largo, porque ya estoy viendo que me estoy pasando un pelín en el tiempo que tenía previsto, si ya no, la preocupación no es por mí sino por vosotros, para que vuestro punto o nivel de atención no decaiga por la duración del vídeo, comentaros que, como antes os introducía otra variable, otro eslabón de la cadena que venía detrás de la mente, que era el de la emoción, cuando vayáis, si queréis hacerlo, a revisar vuestro marco de creencias desde estos 4 puntos de vista que yo os acabo de presentar, no os quedéis ahí y analizad también vuestras emociones. Para que sepáis un poquito cómo hacerlo, deciros que quizá las 3 emociones más limitantes o dañinas para el emprendimiento serían estas 3. Os las comento también muy rápido para que miréis en vuestro interior y analicéis si podéis ser víctimas inconscientes de estas emociones o no. Una de ellas es la emoción que nos lleva a la desesperación. Esta emoción casaría con el ejemplo que os puse en el vídeo anterior de todas aquellas personas que, por ejemplo, empiezan a emprender porque están desesperadas, porque no encuentran otra fuente para poder, otra vía para poder encontrar una ocupación.
Como os dije en el ejemplo anterior, si estas personas, esa es su motivación o esa es la emoción que los mueve, cuando uno anda un poquito desesperado, suele cometer muchísimos errores y como la emoción va vinculada a la acción, como antes os decía, la acción o la conducta puede convertirse en algo muy errático. Así que intentad por todos los medios controlar vuestras emociones o por lo menos identificarlas para no caer en esa desesperación, ¿vale? La segunda emoción, vamos a decir limitante, que os convendría revisar, es otra que también es muy importante, es la frustración. Hay muchas personas que empiezan a lo mejor con una fuente de motivación, no están desesperadas, empiezan a emprender con una fuente de motivación y con unas expectativas, pues vamos a decir, muy elevadas, viendo solamente la parte positiva del proceso y no habiendo hecho los deberes a los cuales os estoy invitando desde el principio. Y estas personas, cuando empieza la cosa a complicarse o por el camino empiezan a encontrarse con problemas que no saben cómo resolver, rápidamente se frustran y empiezan a dudar de su capacidad para poder alcanzar su meta. Empiezan a tener ya sensaciones, emociones de ira, si algo le ha salido mal, incluso de rencor, en fin, una polaridad, al igual que la desesperación, que desde luego no es tampoco una de las mejores compañeras de viaje cuando uno hace el camino del emprendimiento, ¿no? Y por último, otra emoción que sí os interesaría muchísimo revisar, por si os identificáis con ella o no, es la de ausencia o no de mérito. Hay muchas personas que en la sociedad en la que estamos que no confundimos conocimiento con sabiduría, porque aglutinamos un montón, por ejemplo, de titulaciones, de máster, de tal, que está muy bien tenerlo, que es necesario, que es información que puede ser práctica y útil y demás, pero que no nos damos cuenta de que no deja de ser información si no la aplicamos y la llevamos a la experiencia. Por haber confundido su valía con todas esas titulaciones, informaciones, experiencias vividas o no, puede que a la hora de la verdad, cuando empiecen a emprender, consideren que no tienen los méritos suficientes, porque solamente es un papel que los avala como lo que sea, lo que tienen a su favor, a la hora de poder de verdad salir al mundo, en el último eslabón de la cadena, llevar a cabo la acción y enfrentarse a esa práctica y dejar la teoría junto a ese papelito que los acredita y demostrar al mundo que de verdad son personas valiosas, que tienen unas ideas muy interesantes y todas las creencias del mundo potenciadoras a su favor para poder llevarlas a cabo. De verdad que os invitaría a que revisaseis estas emociones, hay muchísimas más. Como os digo, os dejaré algunos enlaces para que si queréis ampliéis la información y lo reviséis. Y también os invitaría a que cuando empecéis a poner un poquito de luz en todas estas cosas, no os quedéis ahí y, por ejemplo, si habéis detectado creencias que os limitan, empecéis a trabajar para reprogramarlas y cambiarlas o modificarlas por algunas que os empoderen. Y con las emociones lo mismo, que utilicéis técnicas de liberación emocional para encontrar otra vez esa polaridad o ese equilibrio o ese aplomo que como emprendedores más de una ocasión os va a hacer falta, poner en valor para que mientras que el proceso se dilata, pues vosotros os sigáis manteniendo en la motivación necesaria y con el entusiasmo necesario para haber convertido vuestro sueño en una realidad. En fin, lo voy a dejar aquí por la duración del vídeo. Como os digo, os invito a que veáis los enlaces que os voy a sugerir por si queréis ampliar la información, y si queréis comentar, proponer algún contenido, hacer alguna sugerencia o incluso plantear alguna duda, cuando veáis estas reflexiones y demás, pues dejadme vuestros comentarios, que yo periódicamente los voy a ir mirando y dentro de la medida de mis posibilidades, si está en mi mano, pues resolviendo, porque ponernos, os hablo del grupo que formamos parte del instituto, no solo de mí, aunque sea un poquito más la cara visible, ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Poneros a vuestra disposición y ayudaros para que podáis
conseguir vuestros sueños, ¿no? Porque además, cuando uno el camino lo culmina, llega a ese no final, porque realmente para mí el emprendimiento no es llegar a la meta, sino que es lo bonito es vivir el proceso. Cuando uno ve que realmente el proceso lo está controlando y está consiguiendo esas metas y ese propósito con el cual emprendió ese camino, es un proceso o una sensación de plenitud muy bonita, y que de verdad que me gustaría que todos vosotros, los que estáis tomando esto en serio, algún día la alcancéis, que seguro que sí lo haréis si hacéis vuestros deberes, sobre todo en este punto cero. ¿Ok? Bueno, pues no me enrollo más, y si me lo permitís, como siempre os digo, antes de despedirme, comentaros que una de las claves que podrían ayudaros para poner luz sobre vuestro marco de creencias y sobre esas emociones que giran en torno a nuestra cadena de pensamientos reside en algo tan simple como que no te olvides nunca de amar lo que haces. Así que hasta pronto, aquí os dejo reflexionando. Besos, chao.